Buenos días, muchas gracias por invitarme. Soy Víctor Navarro y María Langarita, que no está hoy aquí, es mi socia y juntos tenemos el estudio Langarita Navarro Arquitectos. Me voy a quedar ciego, así, perfecto. Y bueno, como todos sabéis, somos arquitectos, trabajamos en Madrid y nos han invitado para que hablemos del proyecto de la Red Bull Music Academy que hicimos hace ya 3 años en Matadero, Madrid. Pero antes de nada nos gustaría empezar con un proyecto muy pequeño que es el que nos permitió hacer el proyecto de Red Bull. Lo siento por los que no me veis, estoy aquí, pero veis las imágenes. Bueno, quizá no hace falta explicar qué es Matadero Madrid, todos lo conocéis, ¿no? Es este espacio cultural que está en el sur de la ciudad, junto al río Manzanares, casi la finalización de ese nuevo proyecto que es Madrid Río, en un espacio que es muy interesante porque de alguna forma la plaza de Legazpi, que es lo que veis aquí en la entrada, es, por así decir, el acceso sur de la ciudad, es una especie de pequeño núcleo, confluencia de tráfico de autobuses del exterior de la ciudad, metro, taxis, autobuses interurbanos, etc. Y como veis, el antiguo Matadero se encontraba en ese lugar, ¿no?, tan interesante. Es una construcción de principios de siglo, 1920, hecho por Luis Bellido. Es una serie de naves que alojaban lo que eran todas las digamos, espacios de Matadero. Os voy a hacer un breve resumen de lo que había antes. Esta era la zona de cámaras frigoríficas, esta era la zona, digamos, de corte y desangrado, y en cambio en estas zonas de aquí estaban los animales vivos, ¿no? La nave de cerdos, que es donde está la Red Bull Music Academy, y la nave de ovejas, que si no recuerdo mal que es esta, que es la nave 16. Bien. Pero lo que no veis en esta imagen es precisamente lo que había en esta zona. Esta zona es ahora mismo un enorme descampado, pero era el lugar donde estaban ubicados todos los, por así decir, todas las dependencias de los trabajadores del Matadero. Era el lugar donde pasaban el día, tenían las oficinas, había unas zonas de veterinarios y, digamos, con la restauración de Matadero se elimina todo, se convierte en un gran descampado en previsión de hacer un intercambiador subterráneo que cogiera todo ese tráfico que ahora mismo se da en la superficie de la plaza de Legazpi y enterrarlo. Bien, con esa idea que tenía Matadero y el ayuntamiento era precisamente, de alguna forma, convertir esto en una enorme plaza pública, de tal forma que el acceso a Matadero se produciría desde este punto y el depósito que veis aquí, el depósito que servía para limpiar, ¿no?, todo el Matadero, se convirtiera en un referente de acceso. Esto ocurrió en el 2010, si no recuerdo mal, y había una ingeniería que estaba haciendo la rehabilitación del depósito, tenían una partida de presupuesto para hacer la iluminación y dio la casualidad de que, como habían visto nuestro proyecto de Media Lab Prado, les interesaba y dijeron, bueno, a ver si podéis colaborar con nosotros para convertir, ¿no?, este depósito con esa especie de pieza de acceso de entrada a Matadero, ¿no? Este es el resultado final. Y lo que nos interesaba en este proyecto, y por eso os lo vamos a contar así un poco rápido, era entender que este depósito, más que ser un objeto, en realidad se podía convertir en un lugar. Y un lugar nos interesaba no solo porque en realidad poner simplemente una pantalla de LEDs quizá no tuviera mucho sentido, y menos, ¿no?, ya en el 2011, ¿no? La crisis ya estaba muy avanzada y digamos que los presupuestos habían bajado muchísimo. Entonces, en realidad lo que hicimos fue plantear, por un lado, simplemente un cartel, ¿no?, una especie de pintura que pusiera la significación de Matadero, y luego un acceso que permitiera ¿no?, ocupar el interior del depósito. Pero lo interesante de esto fue cómo fue el proceso, ¿no?, cómo nos permitió llegar a esa conclusión. Trabajamos con un paisajista para entender un poco cómo había sido la historia de ese lugar, ¿no? Esto es lo que os hablaba antes, esa especie de
pabellones que habían existido en el entorno del depósito, que habían alojado a la gente y que tenía esos pequeños patios, esas zonas donde con el tiempo habían empezado a crecer, como pues aquí lo veréis, aunque no se detecta, pero hay unas higueras, unas vides, unas cosas. Lo que hicimos fue precisamente trabajar con un paisajista, con Jerónimo Agerman. Hicimos un inventario de todas las especies, ya fueran como malas hierbas, ¿no? O ya fueran algunas comestibles, como he dicho antes, y pensar un poco para qué nos podía servir. Y cómo, con esa especie de inventario, ese archivo que habíamos creado de matadero, pensar en la posibilidad de convertir este depósito de especies en un artefacto que nos permitiera conservar todas las plantas mientras, ¿no?, se hacía la obra y después cuando se convirtiera en una plazadura. De alguna forma, esto era como convertir el depósito en un arca de Noé, ¿no? De repente íbamos a alojar todas esas especies, conservar la memoria del lugar, esa memoria que había existido en el sitio, y lanzarlo al futuro. Lanzarlo al futuro contenido, ¿no? Como en un lugar en el que de repente se convertía en una especie de pequeño jardín que podía ser visitado, no solo contemplar el depósito por fuera, sino realmente darse un paseo que en realidad te lleva como mucho un minuto, ¿no? Porque le das la vuelta alrededor del centro del depósito y ya estás saliendo otra vez. Pero nos parecía bonito que se convirtiera no solo en ese objeto, sino también en un lugar en el que podías quedar, ¿no?, antes de ir a alguna de las actividades de matadero, ¿no? Es un proyecto muy cortito, pero este proyecto lo que nos permitió fue precisamente entrar en la siguiente fase, ¿no? En la siguiente fase, que era entrar en el proyecto de Red Bull. Y esto es algo que nos parece muy importante y nos gusta transmitir, ¿no? Que fue darnos cuenta de que en realidad la arquitectura, o trabajar sobre arquitectura existente, es como trabajar en el DeLorean de los McFly. Es trabajar en una máquina del tiempo. Es un artefacto, sobre todo aquellos que en realidad son patrimonio, que están protegidos, son objetos que viajan del pasado al presente y del presente al futuro, y en el que si nosotros introducimos cosas, ¿no?, las depositamos, hay un compromiso como sociedad y como cultura de que, digamos, lo que está ahí hay que conservarlo. Y nos parecía muy importante porque en realidad esa especie de arca de Noé de las especies que estábamos creando, al estar dentro del depósito, al estar dentro de ese monumento, o incluso no tiene que ser monumento porque esté en un catálogo, sino simplemente porque ya de alguna forma entre todos hayamos acordado que merece la pena que sea conservado, de repente puede viajar. Y se establecen unas reglas que son bonitas, que tienen que ver con eso que decía Duchamp, ¿no?, que el arte es la jugada de todos los hombres de todas las épocas, ¿no? Es decir, es una jugada en la que nosotros lanzamos a alguien, ¿no?, una especie de partido de fútbol, pero que alguien va a coger la pelota dentro de 200 años, ¿no?, y va a seguir, ¿no?, con esa especie de partida. Entonces, si tenemos máquinas del tiempo, también el tiempo es una forma de pensar la arquitectura. Con esta mini introducción, yo creo que ya podemos pasar a Red Bull. Va a ser un poco corta la charla, porque como nos han pedido que hablemos solo de este proyecto, yo lo voy a extender al máximo, e incluso si tenéis preguntas o dudas, me interrumpís y hacemos una conversación así muy fluida, porque no tengo prisa. ¿Vale? Para los que no sepáis qué es la Red Bull Music Academy, voy a hacer un pequeño resumen y os voy a poner un pequeño vídeo y así lo vais a entender bien. La Red Bull Music Academy es un evento que tiene lugar todos los años en una ciudad del mundo diferente, en un país diferente. Normalmente no se repiten y lo que hacen es seleccionar a 60 personas, bueno, a 30 personas en un primer bloque y otras 30 después, para estar en un mismo sitio durante 3 semanas, si no recuerdo mal, trabajando y grabando y haciendo música, de tal forma que al final de esa estancia tienen que haber grabado un disco conjunto entre todos ellos. Es una especie de beca para, sobre todo, música experimental, música electrónica en mucha parte, pero también puede haber productores, DJs, cualquier tipo, ¿no?, de persona interesada en música. Y digamos que es como si fuera la Fulbright de la electrónica, ¿no? Algo parecido.
todas as pessoas são capazes de ter ideias. Quando a ideia nasce, ela é um negócio muito leve, é um segredo, é um mistério. E depois você começa a trabalhar, a ideia se torna uma coisa. Então você se torna a própria ideia. A ideia monta em você como um cavalo do candomblé. Entonces es un tropicalista buenísimo. Es brutal. They choose 30 people who are from a totally different background and have a total different style of work, music, genre, whatever, and put them together in these amazing studios. And then to add on top of that, in the morning we got lectures and they invite all these great legends, lecturers, musicians. The way the creativity works for me, it comes to you like it's an energy stream or something. Like it comes like in waves kind of thing. So you just gotta be ready for the wave when it comes. When it subsides and go back, that's when you step back for a second and there's no way to really make it happen. You just gotta be ready. Eu sou péssimo compositor. I am a very bad composer, a very bad singer, a very bad instrumentist, and I uncover this thing very early in my life. It is because I uncover and I change my way to proceed with the material of music that I am here. I am here because I'm so bad. I am a very bad composer. Tantos estudantes de todos os países tendo a oportunidade de ter acesso a uma escola boa, a uma escola bem dirigida, um espaço como esse já é um sonho para uma escola. E essas pessoas todas aqui, no que eu vi durante 3 horas, ouvindo conversas sobre música, sobre países estrangeiros, sobre coisas, é um curso veramente sofisticado. Cada pessoa que está aqui é como se tivesse sido eleita para ser o Dalai Lama da música, né? Because they're all different too. We would hear from people like engineer, like Jay-Z's engineer. If I had to choose top 3, I would go with Paul Reiser, the arranger from Motown. I would go with Erykah Badu and MF Doom. I think to me those are the 3 that kind of blew me. I was sitting there like, true, yeah. Oh wow. One thing that Wu-Tang had back in those days was admiration of each other. All of us probably got laptops or beat machines and make our music privately by ourselves, you know what I mean? And I think that hurts music. Music is actually better when it's shared amongst groups. That's why we have the great bands like the Beatles or Parliament and on down the list. And Wu-Tang was no different. It's when we shared each other's energy. Thank you. When we shared each other's energy, that brought the best out of us. I think it's been a great experience, like learning from other people. Like I learned from these 2. I learned the way they work, the way they think about music. When you work with somebody else, these people will change your vision of music. You can see that at some point everybody merges to a certain place, and everyone you can find a way to work with this person or this person, and that's what it's all about, like collaborations. It's really interesting and really amazing too, because for most of us, music is our lives, so when the people teach us about music, it's like they teach us about life, basically. So. Bueno, pues yo creo que se ha entendido bien qué es la academia. Es un lugar en el que reúnen estas personas, durante el día trabajan y por la tarde, a unas horas de la mañana y otras de la tarde tienen conferencias con unos invitados que traen de todo el mundo especialmente para ellos. Y lo que ocurre por la noche es que no paran de irse de fiesta hasta el día siguiente, que vuelve a ser otra vez lo mismo. Entonces son 30 días frenéticos. Pero hay algo muy importante y es que no se conocen de nada. Por lo tanto, el primer día ya tiene como que estar como alerta. Bien, ¿y cómo llega la Red Bull a Madrid? Pues por casualidad, porque en realidad en el 2011 el lugar elegido para hacer este evento era Tokio.
pero como todos sabéis, ¿no?, en marzo del 2011 ocurre el desastre, ¿no?, el de Fukushima, el tsunami, y no se atreven a realizar. Red Bull decide cambiar el evento de localización. Es marzo, normalmente les lleva 1 año y medio preparar este evento, se tenía que inaugurar en octubre y de repente tienen 6 meses, un poco menos, para buscar una nueva localización. Red Bull España, que tenía por casualidad un evento que se había caído, se ofrece al reto, ¿no?, de organizar este evento, aunque ya lo habían organizado en Barcelona y normalmente no repiten. En este caso, como ya tenía experiencia, Red Bull decidió que sí, que era una buena idea, y Red Bull España habla con Matadero para que les ceda una de las naves para hacer el evento. En realidad había pocas naves que ya estuvieran utilizadas, la 8 y 9, y la nave 15, que era una de las extensiones de un concurso conjunto que se había hecho con la nave 16. También daba la casualidad que nosotros habíamos ganado habíamos quedado segundos en el concurso de hacer la rehabilitación de estas 2 naves, que al final ganó Birseda y Iñaki Carnicero, un proyecto también muy, muy bonito. Entonces, de alguna forma, ya estábamos cerca, ¿no? Siempre nos habíamos aproximado a estas naves y gracias a tener el depósito, lo que planteó Matadero fue, bueno, Red Bull, si tenéis muy poco tiempo para hacer esto, casi lo mejor es que lo hagáis con alguien que ya haya trabajado en Matadero, de tal forma que tenga experiencia un poco cómo funciona el lugar y que, digamos, nosotros nos dé tranquilidad. Y nos pidieron un currículum, se lo enviamos, fuimos a una presentación y les gustó lo que presentamos y ganamos. Así que fue como, digo, porque hay veces que eso, ¿no?, el efecto mariposa, que bate las alas en Japón y aquí hay un maremoto o algo así, no sé cómo es exactamente, pues algo parecido nos ocurrió. Pero en realidad lo que no sabía Red Bull Internacional, cuando le pareció muy bien que España organizara esto, es que la nave de Matadero también es como si hubiera pasado un tsunami, es decir, era un espacio completamente vacío, no tenía nada. La academia normalmente ocupa unos 2.000 metros cuadrados, con salas de grabación, sonido, auditorios, y cuando se encontraron esto realmente estaban un poco preocupados, ¿no? Como no se creía muy bien que fuéramos a llegar a tiempo. Nos contactan ocurre en marzo, en abril se piensa en dónde tiene que ocurrir, nos contactan en mayo. Había que hacer el proyecto en junio, licitamos la obra en julio y se construyó en agosto y en septiembre para que abriera en octubre, ¿no? O sea, realmente fue como un proyecto a contrarreloj, un proyecto bastante marciano. Y en realidad, cuando tuvimos la primera reunión con Red Bull, la idea fue muy clara, fue de alguna forma aprovechar las energías cautivas o latentes que ya tenía el edificio, ¿no? Es decir, ¿qué nos daba este lugar y qué podíamos aprovechar? Lo que teníamos era un espacio en el que se había hecho una mínima intervención en los años 80 para que no se derribara, pero poco más, que había consistido simplemente en hacer una mejora de cubierta, de tal forma que lo que sí que no ocurría en ese espacio es que no llovía. Salvo eso, no había habido un arreglo de las estructuras, tampoco se había arreglado la fachada y estaba protegido, por supuesto. Entonces, de alguna forma lo que había que intentar era como aprovechar esas condiciones y minimizar el impacto frente a los otros elementos que no habían sido alterados. Por ejemplo, había cuestiones que eran muy prácticas. Estas son imágenes que les pusimos el día de la presentación, ¿no? O sea, que para que también nos parecía bonito que vierais un poco qué cosas les contábamos a ellos, ¿no? La nave son unos 5.000 metros cuadrados, tal forma que parecía que no tenía mucho sentido para un programa que solo ocupaba 2.000 metros, que iba a durar unas semanas, porque lo que nos he contado es que este es un evento temporal que en principio, pasadas esas 6 semanas, se desmonta y desaparece, ¿no? Y aparece un año después en otro sitio. Por tanto, no era un proyecto a priori permanente, ¿no? Entonces había como que actuar con cierta inteligencia en el sentido de que se pudiera, ¿no?, que hubiera una gestión
de lo que es los recursos, ¿no? Cómo con lo mínimo podías conseguir el máximo. Por ejemplo, controlando muy bien, individualizando las instalaciones, controlando las temperaturas, de tal forma que en un lugar había 3 músicos haciendo una música salvaje y a toda pastilla, ¿no? Y moviéndose mucho, y eso estaba como a una temperatura, y en otro sitio estaban súper relajados, una música, ¿no?, de trip hop y un poco empanados, y entonces necesitaban un poco más de calorcito, ¿no? No sé, como ese tipo de lecturas que en realidad nos permitieran a nosotros entender qué necesitaba realmente la academia, o por ejemplo los aislamientos acústicos, ¿no? Frente a ir a unos elementos muy sofisticados de aislamiento y hacer como unas salas al lado de otras, quizá nos venía mejor como separar casi por distancia. Teníamos una nave muy grande y eso nos permitía trabajar con mucho espacio. Y en realidad llegamos a la conclusión de que la Red Bull Music Academy no tenía que ser un edificio, ¿no?, sino, por el contrario, lo que tenía que ser era una ciudad, ¿no? Es decir, esa especie de condiciones a priori que habíamos ido analizando, más otras que no hemos puesto, pero que os dan un poco la idea, nos permitían entender que en este lugar podíamos trabajar con una cierta heterogeneidad. Y no solo porque por las condiciones que he hablado antes, sino quizá, y una que es igual de importante, es porque este proyecto, como os he contado, había que hacerlo muy rápido, y para hacerlo tan rápido lo que necesitamos era mucha libertad a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, podíamos tener una parte del proyecto muy avanzada, ¿no?, con unas características muy específicas, y otra parte del proyecto casi como abandonada, de tal forma que se quedara relegada a la carpeta sin que tuviéramos que partir de una especie así como triangular, pero sin que se fuera de precio. No les hizo gracia, pero estaba firmado, no pudieron echarse atrás, ¿no? Y aquí veis cómo en realidad lo que hacíamos, fuimos cogiendo diferentes textiles que se fueran adaptando para, por un lado, ¿no?, tener esa especie de variedad, ¿no?, de plataformas colgadas. Este es lo que habíamos visto antes, era el lado de las conferencias, y este es el lado de la cafetería, ¿no? Son esas cúpulas que nos permiten, entre el espacio que queda entre ellas, meter la luz dentro, ¿no?, y que, aunque no tenga ventanas, realmente aprovechar esa condición. El precio fue muy bajo. El proyecto se hizo con 240 euros metro cuadrado, ¿no?, para los 5.000, o sea, que os hagáis una idea. Y había algunas partes que eran bastante sofisticadas, que es el caso, por ejemplo, del estudio de grabación. El estudio de grabación fue casi lo más complicado de resolver, porque es un estudio de grabación profesional. O sea, aquí ha grabado gente, pues ha venido Steve Shelley de Sonic Youth, o How We Help, ¿no?, gente famosa a grabar, y en realidad tiene que tener unas condiciones, pero al mismo tiempo tenía que ser un espacio desmontable. Normalmente en los estudios de grabación la única forma de aislarlos bien es con masa, o sea, casi normalmente se va a hormigón o sistemas parecidos. En este caso teníamos que conseguir algo que tuviera mucha masa, pero que no costara un riñón demolerlo. Imaginaros las vibraciones para ¿no?, desmontar todo esto de hormigón, y al final lo que decidimos fue utilizar esta técnica tan sencilla como de los sacos de arena, ¿no? Nos acordamos, no sé cómo fue, la verdad, yo creo, nos vino a la cabeza, creo, viendo uno de esos cuadros de Philip Gaston, no sé si os acordáis, que tiene como esa especie de cosas bulbosas que se van apilando, y de repente dijimos, hostia, es que nos viene fenomenal, ¿no?, esta especie de acumulación. Con la tecnología que se utiliza en las autopistas, ¿no?, para los taludes de carretera, lo que hicimos fue una pequeña carcasa dentro del espacio de la nave, y que acopiada con tierra, de tal forma que pudiéramos conseguir desde una base de 1 metro de espesor y apilado en talud, ¿no?, casi una densidad de 300 kilos metro cuadrado, si no recuerdo mal, es decir, ¿no?, realmente un búnker. Y dentro de esa losa, de esa especie de carcasa, lo que es más bonito es que lo que hay son unos pabellones interiores, aquí los veis, son estos que están marcados en verde, que están separados de esa piel exterior y que en realidad están flotando sobre son unos elastómeros, pero os lo podéis imaginar como unos muelles, aunque no son unos muelles de verdad, pero son unos espacios que en realidad están completamente aislados dentro de esa enorme masa pesada, y lo que permiten es que entre esas salas no haya la más mínima conexión, de tal forma que hay un aislamiento absoluto.
final lo que crea son unos pequeños pabellones. Todo este espacio, el diseño casi es más del ingeniero acústico que nuestro. Todas estas maderas siguen una secuencia específica en función de unas dimensiones de la sala. Es decir, era bastante divertido porque nos decía, vosotros podéis poner las maderas como queráis, pero siguiendo esta condición. Y es que si quitáis esta madera y por subir todo, tenéis que ponerla abajo, porque la secuencia tiene que ser esta, es decir, fino, medio, fino, gordo, negro, fino, gordo, ¿no? Era como esta especie de... O sea, pues estas eran como las condiciones un poco con las que trabajábamos con ingenieros. Es que aprendimos muchísimo de este proyecto, a marchas forzadas, pero aprendimos, ¿no? O cómo luego... En realidad lo que había que crear era ese espacio de grabación que por un lado estaba insonorizado, pero al mismo tiempo tenía la conexión con el exterior. No sé si veis aquí en la foto, la sala se acaba en esta es la ventana, se acaba en este lugar. Esta zona negra que veis de aquí a aquí es una tela, simplemente una tela que tapa esa cámara de aire grande que hay intermedio, y luego desde este punto hasta aquí, que veis esta chapa de acero, es toda esa masa de tierra que nos aísla del exterior. Hay una doble cámara de vidrio, ¿no? Como si fuera vidrio blindado, ¿no? Un butiral en medio. Y tenían cosas tan raras que nos parecían marcianas al principio, pero que para ellos eran fundamentales. Por si alguna vez os toca hacer un estudio de grabación, como que los cables solo se podían cruzar en 90 grados. ¿Vale? Tú explícale a un tío que tiene que terminar la obra en 2 semanas, ¿no? Que está frenético, ¿no? Imaginaros, que tiene que poner los cables a 90 grados siempre, en cualquiera de los cruces. O que en los macarrones, por donde pasan los cables, ¿no? Una vez que habían pasado los cables, tenían que sellar el interior del macarrón con silicona, ¿no? Con una cantidad específica para asegurarse que por ahí no pasaba absolutamente nada de sonido. Eso sin contar todas las derivaciones, o sea, cómo teníamos que hacer el cuadro eléctrico para que las fases donde se enchufaban los instrumentos no estuvieran conectadas con las fases en las que se conectaban las neveras o por ejemplo, las lámparas, ¿no? O sea, todo esto era como una especie de cosa marciana entre unos tíos súper sofisticados que se dedican a música profesional y unos tíos que iban a destajo que estaban trabajando casi a Red Bulls, ¿no? Porque el Red Bull les ponía cajas ahí en la obra. O sea, era como una locura divertida. Y luego, claro, todo eso, en realidad, cómo construirlo también para que no solo resolver los problemas más técnicos, sino que realmente cuando la gente llegara a ese sitio, de alguna forma se sintiera como en casa, ¿no? O no como en casa o en un lugar no agresivo. Y seguro que si habéis estado en Matadero, conocéis bien el lugar. Matadero es un espacio muy bonito, pero es un espacio muy duro. O sea, cuando estás entre las naves de Matadero, realmente, ¿no? Estás en una explanada muy dura en la que no hay árboles, no hay nada, ¿no? Y es un sitio en el que es difícil a veces, por la escala que tienen los espacios, de encontrar un lugar, ¿no? Normalmente porque existían, se ha aprovechado muchas veces las naves muy diáfanas, pero eso siempre te deja un poco huérfano, ¿no? Como que lo sabes, a veces vas a la cantina, y nos parecía que era muy importante conseguir un lugar en el que la gente de alguna forma se sintiera como muy relajada. Sales de tu estudio de grabación y no tienes que irte a un bar muy lejos, sino que simplemente estás como en un jardín y algo bonito, ¿no? que nos acaba de decir una compañera vuestra, dice, a mí me recuerda a Indiana Jones, ¿no? Y es verdad, y no solo a Indiana Jones, nos han dicho que recuerda al poblado de los Ewoks, y nos han dicho que recuerda también al proyecto Dharma, ¿no? De Lost. Y pues sí, es verdad, hay algo de eso, porque en realidad algo que tienen en común todos esos sitios es que hablan de comunidades, ¿no? De lugares en el que la gente de repente está como a gusto, como un pequeño pueblo, una pequeña ciudad. Y crear comunidad era una de las cosas más importantes, ¿no? Este es un poco un esquema, ¿no? que nosotros les dibujábamos así a Red Bull para que entendieran por qué hacíamos, ¿no? Por qué creíamos que ese jardín era importante, ¿no? Que era, frente a esa cosa inexpugnable que tiene Matadero, ¿no? De la vegetación, que es que realmente no hay nada, ¿no? El único
espacio que habíamos hecho era precisamente el depósito de las especies, este lugar que iba a convertirse en el intercambiador, que luego, no lo he dicho, pero no se va a hacer, obviamente, pues se han quedado sin dinero, así que ahora tenemos, ¿no?, como un arca de Noé con animales fuera también. Y esta relación muy importante con el nuevo parque del Manzanares que se ha hecho, y cómo esa nave en realidad podía como apropiarse de esa condición vegetal que tiene el parque, ¿no?, y convertirse en ese lugar, ¿no?, o ese espacio hedonista, ¿no? Nos acordábamos precisamente de este cuadro de Adonero Rousseau, ¿no?, como esa cosa un poco hedonista y relajada también, ¿no?, en un espacio más selvático. Por supuesto, no. Nos hubiera gustado que fuera más frondoso. Todavía no ha llegado, pero llegará en algún momento. Y algo que también nos parecía importante era en esta condición temporal, no solo, ¿no?, como habíamos dicho antes, ¿no?, cómo viaja en el tiempo esto y cómo este viaje también pues se puede llevar a otro sitio. En el caso de las plantas, en lugar de plantarlas directamente sobre el sitio, ¿no?, y luego en el caso de desmontarlo tener que quitar el árbol y matarlo, lo que decidimos fue, ¿qué más nos da, ¿no? Cogemos el árbol y en función de dónde esté plantado aumentamos la maceta un poco, de tal forma que tenga una vida relativa, que le permita ensanchar, pero que luego, con el tiempo, pueda ser trasplantado a otro sitio, de tal forma que en realidad todos los árboles que están plantados en Red Bull están plantados sobre su maceta, y lo que hacemos es alomar tierra alrededor de esas macetas, de tal forma que se consiguen esas colinas, ¿no?, y con plantas rastreras, que ya es así que ya dan igual perderlas, no es tan grave, porque incluso crecen de forma natural, conseguir esa especie de colinas salvajes, de tal forma que otra vez, ¿no?, aquí lo veis, esto que parece que está plantado en el suelo en realidad está siempre sobre un contenedor base, igual que estos, no me voy a acordar, ya me saldrá, bambú, sí, gracias. Y bueno, aquí lo veis, ¿no?, como al final, cómo entra el sol aquí durante el día, la nave sigue estando abierta, por lo tanto entran los pájaros, entran los gatos, entran las ratas también, por supuesto, ¿por qué no? Entra el sol, tienes hamacas, por lo tanto es un sitio en el que realmente los músicos pueden estar relajados. Y ya he terminado, pero voy a poner un vídeo, voy a aprovecharme de vosotros y voy a poner un vídeo en el que cuenta qué ha ocurrido después de que acabara la Academy, cómo se ha ido utilizando después, ¿no? Soy Octavio. Me llamo Max. Soy Noa López. Hola, soy Gustavo. Me llamo Dani. Hola, soy Luis. Me llamo Jesús. Para vosotros llamadme Junior. Hola, soy Luisa. Me llamo Redwan. Hola, soy Tony. Miradnos bien, porque hay una cosa que nos une. Algo que entra por el oído y va directa al corazón. Que cuando suena provoca una electricidad que nos hace latir al mismo tiempo. Y lo maravilloso de aprenderla es que nadie, jamás, podrá quitárnosla. At first there was a very tiny seed, but it started growing indeed. It looked a lot like the weeds in my garden. In spring it started growing flowers. I stayed staring at them for hours, sitting in the grass in my garden, sitting in the grass in my garden. You're my plant where the bees live. We love the flowers you give. You're my plant where the bees live. We love the flowers you give. The brightest day in summertime, under the blue sky and the sunshine, it suddenly had leaves by the thousand. Days, weeks, months and years went by. I had to look up to the sky. It had become
Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Allí creo que hay una. Sí, te quería preguntar, la sala de grabación que la construiste con sacos de arena, con un talud de sacos de arena, aparte tiene otra estructura, los sacos, ¿cómo se sujetan entre sí? Todo esto, ¿lo podrías explicar un poco? Sí. Bien. Para construir Claro, los sacos de arena funcionan cuando tienen algo detrás, ¿no? Si no, en realidad... Bueno, no es cierto. Funcionan cuando igualas las fuerzas, ¿no? Porque siempre tienen que tener una cierta pendiente, por lo tanto, siempre que compenses un lado con el otro, aguanta. Por ejemplo, en el caso del lounge y el recording, no sé si lo veis aquí, los sacos, en realidad, aunque tenían luego unos elementos verticales para asegurarnos la geometría, por así decir, funcionan unos contra otros y se rellenan de tierra y en principio aguantan gravedad. Pero en el caso del recording era mucha altura, llegábamos casi a 6 metros, entonces no nos fiábamos, o sea, somos inconscientes, pero no tanto. Y entonces lo que tiene es una pared de chapa crecada con unos pilares que lo que nos permiten es como construir esa caja de acero, y sobre esos elementos verticales de chapa de acero son sobre los que apoyamos la tierra. Lo que íbamos haciendo era colocar una fila de sacos, se colocaba tierra entre la chapa. Quizá lo veis aquí en esta sección, os podéis imaginar. No sé si se puede hacer zoom. Primero están los montantes, ¿vale?, de acero. Luego tenemos una chapa agregada que lo recubre por dentro. Luego teníamos una impermeabilización para asegurarnos que aunque lloviera, en principio no tiene por qué llover, pero el riego, por ejemplo, o en caso de que hubiera una gotera, no nos pasara al interior de la nave, porque tenían equipos muy sofisticados, y sobre esa lámina ya íbamos colocando tongadas de saco, por así decir, y íbamos poniendo arena en medio. Poníamos los sacos un poco desplazados, de tal forma que íbamos consiguiendo el talud precisamente, y ya estaba. Y luego toda la cubierta es vegetal también, para asegurarnos que en la cubierta también tenemos el aislamiento suficiente. Buenas. Has dicho antes que trabajas tú con tu socia y has estado hablando de que Red Bull os ponía ingenieros de sonido y tenía personas técnicas y también del personal de obra. Pero para hacer este proyecto, ¿cuánta gente habéis participado? Porque yo también he visto que habrá, supongo que trabajo de diseño gráfico, de producto y de cosas así. No. A palo seco los dos. Éramos 3. María y yo y otra persona. En realidad, este proyecto íbamos tan rápido que no podíamos, o sea, según pensábamos, haciendo el proyecto de ejecución. O sea, no había forma de... Solo en momentos muy puntuales, en los casos de acústica sí que era importante, porque en realidad no éramos expertos, pero el resto de cosas era... O sea, en realidad este proyecto es un proyecto divertido porque es un proyecto de nevera. O sea, es un proyecto... y nosotros creemos que eso es muy importante, es un proyecto en el que en realidad muchas cosas ya estaban ahí. O sea, las cúpulas, por ejemplo, ya las habíamos ensayado en otro sitio, algo parecido. Teníamos precisamente en Media Lab, que es un proyecto que estábamos haciendo en Madrid, estábamos trabajando ya con madera contrachapada y conocíamos, ¿no?, cómo funcionaba. O sea, es decir, que yo creo que es importante entender que si te piden una cosa para 3 semanas, no te inventas la rueda. O sea, tú tienes 10 ruedas ahí detrás inventadas, y entonces lo que haces es combinar aquellas partes que tienen sentido y que pueden servir en el proyecto. Por tanto, era un poco como de... Si invitas a alguien a comer,
Esto está parpadeando. Si invitas a alguien a comer, no te pasas 10 horas yendo a comprar, ¿no?, fuera y luego cocinas algo cutre, sino ves en la nevera qué tienes y de alguna forma fácil, ¿no?, la aprovechas, ¿no?, lo que hay. O sea, que en ese sentido. Pero fue, o sea, fuimos muy pocos trabajando y fue como muy. Red Bull tiene un lema que en realidad nos aplicamos, que es work hard, play hard, ¿no? O sea, como trabaja duro, fiestea duro. Pues era algo así, ¿no? Como que trabajábamos mucho todos los días, pero luego teníamos que irnos de fiesta con ellos también para, ¿no?, entender como qué querían, y luego volvíamos, como la parte divertida. Pero los dibujos y todo lo hicimos nosotros. Todo. ¿Alguna cosa más? Puedo contar más cosas si queréis, pero... Puedo contar que por ejemplo, las sillas Acapulco, estas, en realidad fue una especie de apuesta personal rara, porque Red Bull necesitaba precisamente, sobre todo para el auditorio, tener un lugar en el que estuvieran todos los músicos y la gente que estaba ahí estuviera como en una especie de sitio relajado, pero al mismo tiempo que estuvieran atentos, ¿no? Entonces no podían ser ni muy sofás porque la gente se quedaba dormida, pero tampoco querían sillas de auditorio, como que la gente tomara apuntes. Entonces nos pareció que la silla Acapulco, que es bastante más cómoda de lo que luego parece, ¿no?, pero que tiene esa especie de condición que te da como un rollo muy relajado, y al mismo tiempo que ¿no?, cuando al entrar fuera como, sí, divertido verlas todas combinadas, lo habéis visto en las imágenes. Pero las encargamos en México porque aquí eran carísimas, ¿no? Y no sé si valían 300 euros, y en México había un señor que las hacía por $40, ¿no? Entonces, pero esto sí que fue, en cuanto nos lo encargaron, tomamos la decisión y teníamos como una angustia de que llegaran, porque tenían que venir en barco, ¿no?, un mes en barco que tarda, al puerto de Valencia precisamente, lo tuvieron que descargar y llegaron el momento. O sea, ese tipo de angustias y de prisas, pero al mismo tiempo la idea de que, ¿no?, tienes que poder hacer las cosas relajado, ¿no?, y pensar que van a llegar a tiempo, yo creo que también ayuda. ¿El diseño de la silla es vuestro? ¿El del Acapulco? No, es un diseño anónimo de los años 50 de Acapulco, precisamente, por eso trajimos de México, que es de donde vinieron. Salvo las mesas, es la única cosa que hicimos, las mesas de los pabellones, estas, que no es nada, es un tablero con unas patas dobladas. El resto, de hecho, fue tan difícil conseguir el mobiliario que mucho de lo que veis aquí es mobiliario de atrecho de película. O sea, que se alquiló precisamente para el evento, porque no conseguíamos que ninguna empresa nos sirviera en tiempo. De hecho, algo que nos ocurrió que fue bastante divertido, pero bastante locura, es que Red Bull retransmite esto a todo el mundo, entonces tiene que grabar las conferencias. Cuando graba las conferencias busca como que sea un set así como muy cuidado. Entonces teníamos un sofá, habíamos encontrado un sofá alucinante, súper bonito, que era, no sé si estaba por aquí, sí. Este sofá, no sé si lo veis aquí, era muy guay, un poco retro, muy elegante, con los brazos de madera, estábamos súper contentos. Pero es que cuando llegó al sitio se movía como si fuera un flan. Entonces tenías a la gente como así, y entonces nos dijeron, esto no puede salir en cámara, o sea, no podemos tener a la gente como, ¿no?, como así moviéndose. Y entonces empezamos a buscar un sofá por Madrid y no encontrábamos absolutamente nada. Los que eran demasiado retro y eran vintage, estaban ahí, o solo quedaba como Ikea. Todo el resto, la gente o eran horrorosos también. Había unos horrorosos que no los querían ni en pintura. Y no querían que fuera Ikea. Entonces era como, no es Ikea, no, estos vintage que hemos encontrado no funcionan, o se movían también como los otros, o eran muy feos, ¿no?, y no les interesaba. Y estuvimos buscando como locos. Estuvimos a punto de llevar el nuestro, no encontramos ninguna, hasta al final llegamos a la conclusión de que lo único que podíamos hacer era comprar un sofá de Ikea y lo tuneamos. No sé si habéis visto que tenía unas cintas como estaba por aquí, no sé si está por aquí, vamos a ver,
en algún sitio. Aquí quizá. No sé si veis aquí unas cintas un poco... Sí, eran fucsias en realidad, fluorescente. Bueno, en realidad fue como coger un sofá de Ikea, ponerle unas cintas con unas grapas, o sea, no hagáis nunca esto, vosotros que muchos sois diseñadores también de producto, pero nosotros que no tenemos escrúpulos lo hicimos, entonces en pantalla daba más o menos bien, no parecía de Ikea y se quedaron contentos, ¿no? O sea, que hay veces que hay que tomar una decisión un poco, ¿no?, en precario, pero bueno, para la tele, ¿no?, como igual que cuando te hacen las fotos y te toman por aquí por detrás las costuras, aunque te venga muy grande el traje, ¿no?, había que hacer esto. Hay otra por allí. Yo quería preguntarte sobre el baño, o sea, porque nosotras estuvimos allí, pero no pudimos ver los baños, vimos baños desmontables, Sí. de los que ponen en los conciertos, y yo quería saber si habían baños preparados, construidos. Sí, y había también, y también preguntarte por el lounge. ¿Por el? Por el lounge, cómo está Vale. preparado en cuanto a cafetería y tal. Vale, pues había unos baños muy divertidos, hechos en madera, y que estaban en realidad en la parte trasera que da al río. Pero como os he dicho antes, esta nave no se había hecho la rehabilitación estructural del espacio, solo se había hecho un acondicionamiento básico para que no entrara agua, ¿no? Esta especie de operación que se hizo en los años 80. Entonces, nosotros hicimos hicimos unos baños, había zonas de almacenaje, aseos de hombres y mujeres bastante grandes. No he traído fotos, tampoco... O sea, nada, son de madera contrachapada, con unas luces vistas y poco más. Lo que pasa es que en esta esquina de aquí, justo en la zona que da a la nave 16, se hizo una obra para hacer un sótano con los transformadores eléctricos de la nave. ¿Habéis visto en la foto, ¿no?, del principio que las dos naves van... Lo voy a poner... Aquí lo veis. Este cuerpo bajito que hay detrás, aquí estaría la nave 16, ahí hicieron un sótano, entonces en esta zona de aquí se ha descalzado la cimentación y ha salido una grieta. Y desde el Madrid Arena no permiten, ¿no?, asumir nada de riesgo, entonces han cerrado toda esa parte de atrás y no se puede acceder. Entonces no es que haya riesgo para la vida, pero no quieren tener ninguna posibilidad, entonces está clausurado. Pero había unos baños. En realidad los baños químicos, bueno, es un poco de festival, así que nos parece bien. Y luego la otra pregunta era el lounge, ¿cómo era, no? Pues en realidad el sistema es muy sencillo. Aquí lo que teníamos era una pieza intermedia entre la zona de conferencias y la zona esta de cafetería, que en esa especie de Y contenían, por un lado, la sala de grabación, digamos, de control de la zona de conferencias. Otra pieza tenía la radio, que era un espacio pasante, de tal forma que desde la zona de conferencias podías estar viendo la radio, o sea, desde este punto podías ver el exterior, la zona de conferencias y la cafetería. Nos gustaba, no sé si habéis visto esta película de Spike Lee que se llama Do the Right Thing. ¿Os acordáis, no? Que el comentarista de radio tiene la radio precisamente a nivel de calle, ¿no?, y habla casi como con la gente que está pasando por allí. Nos parecía bonito esa condición. Y luego, el otro brazo es una mínima cocina que no tiene prácticamente nada. Es como... tiene unos calentadores y unas cosas, y una barra que habéis visto aquí, que es este artefacto, ¿no? Esta es la caja que os digo aquí detrás, y unas mesas de madera y una pequeña barra también de madera, pero no tiene nada específico, porque de hecho muchas veces, como habéis visto en el vídeo, en el otro vídeo, en el último que he puesto, este espacio también se puede convertir en un sitio de charlas o de talleres. O sea, se mueven las mesas. Esto, por ejemplo, como veis aquí, tiene ruedas, se puede desplazar y se lleva a otro sitio. Pues ya está. Pues muchas gracias.